Buenas noches, miembros asociados, compañeros asociados de la Asociación Colombiana de Diferencias Congénitas Craneofaciales. Una vez más, venimos aquí a encontrarnos, a cumplir con nuestro compromiso de reconocernos entre todos desde el punto de vista de nuestra experiencia clínica, académica y científica, para lo cual en este momento tenemos la gran oportunidad de contar con la doctora María Clara González Carrera. Ella es miembro de la asociación. En este momento está como vocal suplente de la junta directiva y nos sentimos muy, muy contentos de contar con personas como María Clara. Quiero la charla que en este momento nos quiere dar María Clara, nos va a dar la oportunidad de recibir. Se llama Hacia una atención integral de las diferencias congénitas craneofaciales. Este es un tema que todos estamos interesados porque a todos nos ha convocado esta asociación y uno de los puntos comunes para nosotros es ese, la integralidad y la interdisciplinariedad en la atención de nuestros pacientes. Quiero contarles un poquito de su experiencia de vida profesional de María Clara González. Ella ha entregado su vida profesional a la academia, a la investigación y sobre todo en esta línea al trabajo de estos pacientes. María Clara se formó en la Universidad Pontificia Javeriana como odontóloga. Después ya tuvo la oportunidad de estar en el CES, en la ciudad de Medellín, en Antioquia, Colombia, donde hizo la especialidad de odontopediatría clínica y ortodoncia preventiva. Ya luego entró a formar parte del cuerpo docente de la Universidad del Bosque en Bogotá y allí hizo la especialización de docencia universitaria. Hoy en día es profesor titular de esta Universidad del Bosque, de la Facultad de Odontología, y es directora del grupo UMIC de la Universidad del Bosque, grupo de investigación con categoría A, reconocido por MinCiencias en 2019, y ella está como investigadora asociada en MinCiencias 2019. Es coordinadora con énfasis en crecimiento y desarrollo craneofacial de la maestría en ciencias odontológicas de la Universidad del Bosque. María Clara, muchísimas gracias por poder contar contigo primero en la asociación, saber que tú eres también una de las fundadoras que igual que todos nosotros quisimos pasar de la ilusión al sueño y del sueño a la realidad. Y aquí estamos. Entonces es el momento de compartir tu experiencia y que todas la acojamos. Muchísimas gracias, María Clara. Te doy la palabra. Ok, muchas gracias, doctora Hilde. Pues un honor, primero que me presente. La doctora Hilde, ella sabe perfectamente, no contó muchas cosas de nuestra historia, pero mucho de lo que cuando empecé a trabajar en el bosque con pacientes de LPH, ella ahí estuvo, prácticamente me enseñó muchas de las cosas que aprendimos y sufrimos en ese momento. Pues a todos muchas gracias por la paciencia. Para mí de verdad es un honor estar aquí y un honor que ustedes saquen el tiempo para verme, porque sé que no es nada fácil. Espero que estén escuchando bien y que no tengamos ningún problema técnico en este momento. Bueno, escogí este tema porque está relacionado primero con tal vez una de las últimas publicaciones del grupo, pero también porque pienso que resume mucho el trabajo que hemos venido realizando. Y aunque hoy soy yo la persona que está aquí para conversar con ustedes, porque lo siento un poco más como compartir una experiencia y conversar, pues es el trabajo de muchas y es como lo que hemos a veces discutido, pensado y trabajado entre muchos. Parte de lo que digo acá no solamente es de UMINC, también es del grupo de
de la Facultad de Odontología del Área Comunitaria, con el cual a veces hacemos trabajos conjuntos y que nos apoya porque pues a veces tenemos miradas diferentes y creo que las miradas diferentes enriquecen. Siempre que se trabaja en un equipo interdisciplinar, creo que buscamos eso, alguien que nos abra los ojos sobre otras cosas, y en investigación todavía es muchísimo más importante. Aunque el tema se refiere al de ADC craneofacial en términos generales, pues mi experiencia en este instante y en algunos, digamos que está más centrada en el LPH, en alguna de la evidencia que tenemos a mano, pero mucho de lo que se trabaja en LPH tiene que ver con el resto de anomalías congénitas craneofaciales. Por eso no creo que esté tan distante y tal vez vamos a mencionar en qué puntos de pronto puede llegar a haber algunas diferencias. Para empezar a trabajar en esto, pues la primera cosa que uno tiene que plantear es básicamente en dónde me paro con respecto a salud. Y todos somos conscientes que el concepto de salud ha tenido un gran cambio desde aquella definición tradicional que creo que todos aprendimos hace varios años, que correspondía como a esa definición de bienestar físico, mental y social y no solamente a la ausencia de afecciones o enfermedades. El concepto de salud luego pasa a tener un componente mucho más grande en el 85 por la OMS que está en relación básicamente con el contexto donde vive el ser humano, o sea, con una interrelación con ese medio ambiente y con esa capacidad también del ser humano de realizar su propio proyecto de vida en cierta manera. En esto evoluciona mucho más hacia lo que hoy reconoce nuestro sistema de salud y es ese derecho fundamental de la salud que está muy relacionado con el desarrollo humano a través de todo el curso de vida y que nos obliga entonces a ver la salud no solamente como algo puntual y solamente del gremio de la salud, sino que es algo que implica toda la vida del ser humano y es un proceso per se que no es en un momento dado, sino que es continuo, complejo, multideterminado, multidireccional, multidimensional y se caracteriza porque tiene altos y bajos, como todos los seres vivos que tenemos altos y bajos, porque hay cambios y dependen muchísimo de lo que nos rodea, de dónde estamos parados, de lo que sucede a nuestro alrededor, de cómo interactuamos con otros seres humanos y también con el medio ambiente. Así como el de desarrollar capacidades, es decir, hasta dónde yo tengo esa posibilidad de desarrollarme completamente como quiero, vivir libremente como quiero, siempre y cuando teniendo una vida que pueda considerarse digna en todo el sentido pues de la palabra. Partiendo entonces de entender la complejidad de ese concepto de salud, cuando íbamos hacia qué nos preocupaba y era como grupo queríamos ver si estábamos haciendo las cosas bien, si nosotros estábamos en sincronía con lo que nuestros pacientes en un momento dado pronto sentían y pensaban y qué estaba pasando también a nivel global. Por eso hago la subdivisión en cuanto a cuáles son las recomendaciones frente a esta atención integral que hay a nivel mundial y específicamente para las congénitas craneofaciales, qué es lo que nos dicen en cierta manera ya un acercamiento a lo que piensa un grupo de pacientes, específicamente sobre el artículo que tal vez ustedes conocieron y que se relaciona más con los pacientes que asistían a nuestro centro. Y lo aclaro también porque esto tiene pues una dimensión que darle, por eso lo menciono más como un acercamiento a como que sea una verdad absoluta. Y por otro lado, cómo ver esas recomendaciones, cómo ver esa percepción de los pacientes frente al sistema de salud en el cual estamos inmersos, que también ha venido evolucionando, que también ha tenido todo un proceso de cambio, perdón, entre lo que, digamos, ocurre o viene transcurriendo en nuestro país.
Las recomendaciones internacionales tienen dos dimensiones, como las quiero resumir. Una es aquellas que nos dan sociedades globales reconocidas, como por ejemplo la Academia Americana de Labio y Paladar Fisurado. Otras es la que nos dan la evidencia. Y para esto, entonces las resumo. Por un lado, las de sociedades, conteniendo un poco los parámetros de ACPA, que no son muy distantes de los que hay de pronto a nivel europeo, por ejemplo. Y creo que dimensionan básicamente esa necesidad de tener un trabajo en equipo, de que los equipos de trabajo tengan muy claras las funciones de cada uno en el equipo, que conozcamos lo que el otro puede llegar a hacer, respetando pues los campos de cada uno, pero manteniendo esa comunicación que permite ese trabajo interdisciplinar, que se mantenga una comunicación con los pacientes, que se tenga y se respete esa competencia cultural, que a veces creemos que es muy un discurso de Colombia o de Latinoamérica y no lo es un discurso casi que global. Y también se fortalece algo que a veces se olvida y es esa importancia de los servicios psicosociales como apoyo en estos equipos de trabajo o en estos servicios. Así como poder que cada equipo tenga un seguimiento propio de qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y se pueda autoevaluar y criticar. Y para esto es necesario que cada uno pues tenga los indicadores y criterios que les van a permitir precisamente esa evaluación. Dentro de esto, entonces, hay algunas cosas que me parecen claves. Ya mencionamos lo del equipo interdisciplinar, que no es solamente que varias especialidades trabajan conjuntamente y articuladamente, que se comuniquen, sino también que exista una experticia. Y esto es importante porque a veces cuando se habla de integralidad o de atención integral o especializada se omite la experticia. La experticia permite, y esto está dado incluso en docencia, todos los que trabajamos en docencia sabemos que en la medida en que uno crea o desarrolla experticia, pues tiende a tener menos errores. Tiende a tener digamos, un potencial de tener como un criterio más de calidad. Y no significa que no podamos algún día empezar, todos tenemos que empezar algún día, pero si el equipo la tiene, casi que puede empezar como a transmitir eso a los que van empezando digamos, en ese camino. La atención integrada lo que busca básicamente es asegurar esa calidad, la continuidad y el seguimiento en un paciente. La otra es no todos los pacientes se pueden generalizar, los seres humanos, y a veces yo creo que tendemos mucho a generalizar, a buscar como esto me funcionó una vez y quisiera que me funcionara en todos los pacientes, pero no es así porque cada caso es diferente y ese es un llamado que hacen sociedades como la ACPA. Es importante que si existe un equipo tenga que reunirse periódicamente. Aquellos equipos que dicen somos equipo pero no tienen una reunión periódica en las cuales el consenso y las decisiones de tratamiento se tomen en equipo, o sea, no sean responsabilidad de una de los profesionales, sino que sean responsabilidad de ese equipo, pues es un criterio, básicamente, que también se tiene en cuenta para mirar cómo funcionamos. El equipo cuenta con un mecanismo de derivación y comunicación con otros profesionales y miren que eso es bien importante. Yo personalmente creo que lo había leído y se me había olvidado, lo había desconocido, pero ahora cuando uno revisa de nuevo todo este nuevo plan de salud pública que está pues prácticamente ya a poco de empezar su implementación, em, empezamos a ver esa importancia de esa interrelación entre niveles de atención y la importancia de poder conformar redes, de poder definir de acuerdo a la complejidad y a la experticia qué se hace en cada uno de los niveles y cómo se hace para que no se desagregue o no desarticulemos ese tratamiento, sino que por el contrario, a pesar de que se haga de esta manera, pueda uno mantener esa integralidad. Y lo menciono porque creo que es uno de los puntos a futuro que podemos llegar a trabajar más. Y creo que ADC es un espacio bien importante para poder aprender y trabajar mucho en este aspecto.
El equipo, lógicamente, debe cumplir con requisitos a nivel local. O sea, si está, esto es una cosa internacional, entonces si estamos en Colombia, pues estamos en Colombia y nos toca cumplir la normatividad en Colombia. Igual, ya mencionábamos lo de la competencia cultural, igual, pues lógicamente en la parte legal, la parte ética, de consentimiento, esa periodicidad con que reevaluamos y en la cual nosotros mismos decimos, mire, yo pensé que esto era una machera, yo pensé que esto funcionaba, pero mire que al analizar retrospectivamente a 3 o 4 o 5 años, me estoy dando cuenta de que de pronto no era tan chévere como yo pensaba. Eso es algo que también tenemos que aprender a hacer, que no, a veces no es tan fácil, sobre todo para los que somos clínicos. Y también me meto a veces con perdón de los que yo sé que son miembros de ADC que tienen una formación mucho mayor que yo en esta parte o gerencial o administrativa o de salud pública. Yo soy una clínica que por cosas de la vida me he metido en problemas y he terminado manejando programas a nivel de territorios y demás, pero digamos que esto también me ha dado mucho la oportunidad de poder hacerlo siempre trabajando en equipo y contando con personas que enriquecen, incluso con la misma comunidad, que muchas veces le enseña a uno muchísimo más de lo que uno cree que puede entregar o darles. La otra parte la da la evidencia. Todos conocemos la evidencia científica y hoy para eso ese es un trabajo que hicimos con los estudiantes de pregrado que rotan por el área de malformaciones con UMINC y con Fisulab. Y es un trabajo bonito e interesante porque yo creo que todos sabemos los de los estudios clásicos como los de la Marie-Claire y el Euroclef, que son ya muchísimos y siguen saliendo algunos reportes y siguen haciendo énfasis ahora en nuevos análisis, nuevas perspectivas de análisis, pero que nos dejan unas conclusiones claras frente a lo que nos puede llegar a marcar ese trabajo como servicios y como equipos. El primero es la importancia de ese equipo interdisciplinario. Se vuelve o sea, se vuelve a ratificar. El que todos los pacientes son diferentes, el que es importantísima la evidencia propia del seguimiento. Si bien es cierto que algunos de los estudios que acabo de mencionar, que son de Euroclef o Americlef, que la mayoría son intercéntricos y que por este motivo tienen y aportan también digamos, algo valioso en ese análisis, ellos encuentran definitivamente que siempre vamos a encontrar diferencias entre un centro y otro. Sin embargo, el por qué un centro en un momento dado puede tener para un criterio o para otro criterio mejor resultado que otro, no han podido encontrar que se deba a un único factor. Y creo que eso es lo más importante porque también a veces lo que vemos en congresos y demás es que nos volvemos como muy, no sé si llamarlo obsesivos y más en este momento en que estamos en el país que plena campañas y demás que han sido bien particulares con lo de, pero no es fácil hablarlo sin caer en cuenta de pronto que pareciera uno que es como fanático de una cosa o de otra, o que en ese sentido creo que es importante, sin demeritar digamos, la experticia clínica que se puede tener en algo, o el que yo defienda mucho una técnica o defienda mucho otra, es que no hay un solo estudio que realmente nos muestre a largo plazo que hay una sola cosa que logre esa diferenciación. Es un punto que nos pone a pensar y por eso lo resalté, porque simplemente nos dice, bueno, hay que abrir la mente, hay que seguir pensando en integral, en forma un poco más amplia y no importa, si queremos desarrollar la tecnología siempre es bienvenida y más cuando logramos desarrollar técnicas o tecnología que va a beneficiar, va a simplificar, va a abaratar, o sea, va a mejorar resultados, pues siempre va a ser bienvenida, pero no sin perder el horizonte. Y en eso sí que es importante que cada uno logre como hacer ese planteamiento. Existe discusión sobre algunos de los resultados por la misma dificultad al comparar intercéntricos en lo que pueden ser las muestras o las poblaciones
estudiadas y también en algunos, por los criterios que se tomaron de inclusión y exclusión en algunos. Pero a pesar de esto, creo que es la mejor evidencia que podemos tener de qué o a qué le deberíamos poner atención cuando queremos crear nuestra propia evidencia. Se requiere investigación y se requiere investigación propia que nos permita entender cuál es la mejor decisión que deberíamos tomar. Dentro de lo general, se ratifica mucho esa importancia a que conocemos que las secuelas que deja una anomalía no siempre son solo estéticas, son también funcionales y psicosociales, por lo tanto el abordaje no puede ser desde un solo aspecto, sería un abordaje completamente incompleto. Y esto traería, por lo tanto, unos resultados que podrían medirse muy bien en algún aspecto, pero no en otros. Requiere también de que ese equipo entienda la complejidad de la malformación, la trabaje y seguramente entender de que estos niños requieren, o estos pacientes a lo largo de su vida, requieren más bien más atención y utilizan mucho más los servicios que pares que no tengan LPH o que no tengan una diferencia congénita craneofacial. Por ese motivo, pueden presentar más barreras para su atención y pueden en algunos momentos percibirse como que son más costosos para un sistema de salud. Y por tercera, el tercer aspecto que queríamos mirar cuando planteamos hacer el estudio de barreras como una introducción es eso que les mencionaba. Bueno, estamos parados en Colombia. Cuando empezamos a hablar de esto, estábamos en MIAS, ya digamos, empezamos acabábamos de plantearse casi que la política país y había salido ya la ley estatutaria que ratificaba ese derecho fundamental, donde se centra todo el modelo de atención en las personas y se ratifican estos estándares básicamente de calidad que facilitan la oportunidad básicamente para la atención de esos pacientes. Luego se nota esa importancia en el modelo para las RIAs, sobre todo de tener en cuenta la diferencia en los contextos poblacionales para un país como Colombia con tantas diferencias y por lo tanto marca la territorialidad con Maite. Ese mismo plan de desarrollo que terminó prácticamente el año pasado y con el que estamos ahora retomando con el nuevo, el plan de salud pública, decenal de salud pública, pues básicamente hace un mayor énfasis en el riesgo. Y las RIAs se desarrollan entonces en diferentes niveles, básicamente manteniendo esa como mirada de enfoque territorial, pero también de riesgo para toda la población, dependiendo del ciclo de vida. Se da mayor importancia para el inicio de la RIA a las RIAs en una escala piramidal, digamos, a la que tienen que ver más con promoción y mantenimiento, para llegar por último nivel, de acuerdo a riesgo, a las rutas específicas o de atenciones en salud. Nuestro sistema de salud define así atención integral en salud. Se comprende como el conjunto de acciones coordinadas, complementarias y efectivas para garantizar el derecho a la salud, expresadas en políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y servicios que se materializan en atenciones a las personas, familias y comunidades para todos los servicios, es decir, desde la promoción de la salud hasta los cuidados paliativos, dependiendo de la patología que queramos. Con ese marco, entonces, en el primer trabajo que hicimos con estudiantes de pregrado se ha publicado en la revista de enfermería de la universidad. Nos unimos con el grupo de comunitaria de Invoca y hicimos esta revisión de tutelas. Decidimos, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando realmente con los pacientes, vamos a ver qué es lo que piensan, vamos a ver cuáles son esas posibles barreras, pero por dónde empezamos. Y dijimos, pues estábamos en todo el auge casi de tutelas. Y vamos a hacer una primera fase de revisión de las tutelas de acuerdo a las que hayan llegado, por ejemplo, a Corte Constitucional. Y la segunda fase, vamos a diseñar una encuesta y vamos a abordar a nuestra población que asista en un semestre básicamente para atención
que sean padres de niños menores de 12 años para tratar de unificar en un momento dado esas posibles percepciones. Y por último, vamos a hacer un focus group donde podamos discutir un poco más a fondo los resultados de las anteriores. Entonces, en ese orden de fase 1, fase 2 y 3 fue que fue diseñado esto, se presentó a comité de ética, donde fue aprobado y tuvimos este primer análisis de tutelas. No eran, digamos, las tutelas no son de pacientes, y quiero decirlo, que sean de Fisulab, la verdad. O sea, ya mencioné que se tomaron por los registros, por los, digamos, es un análisis documental. Encontramos básicamente del análisis a fondo que se hicieron, que 6 tutelas fueron aceptadas y 5 fueron negadas. Las que fueron negadas básicamente fueron negadas porque hubo un error de trámite, o sea, mala asesoría para los pacientes o para los papás de los pacientes, porque le pusieron la tutela, por ejemplo, a la entidad a la que no era, o sea, estaban de pronto afiliados a una EPS y se la pusieron a otra o a la entidad territorial o cosas de ese estilo. Entonces, y las que fueron básicamente aceptadas, se les reconoció la vulneración al derecho de salud, la vida, la seguridad social de los niños, y todo se logró básicamente solo con el concepto de un médico tratante. Entonces, con esto pasamos a la segunda parte, que implicaba 2 partes, una parte de encuesta y una parte de grupo de discusión, que es el artículo que se publicó creo que por comienzos de este año, si no estoy mal, salió publicado. Bueno, ¿qué queríamos con esto? Queríamos básicamente identificar la percepción de los padres y cuidadores de niños con LPH que asistían básicamente a atención. Nosotros entre Fisulab y la universidad teníamos un convenio básicamente para atención que también ha ido modificándose. Al comienzo hicimos, no sé si alguno conoció, Fisunión, fue una unión temporal que se realizó básicamente para atender una casuística muy grande en un momento dado, y la universidad entró a apoyar con toda la parte de odontología Fisulab, el hospital infantil con el servicio de cirugía plástica y anestesia y pediatría, y Fisulab con toda la parte de terapias, otorrino y psicología. Esto ya no existe y seguimos hoy trabajando conjuntamente como en un convenio docente asistencial entre la Facultad de Odontología y Fisulab, y como grupo de investigación, básicamente UMIN tiene el aval de la universidad, pero tenemos a miembros de Fisulab como parte del equipo de investigación. Entonces, que tienen ya también vínculo con la universidad. Entonces, somos un matrimonio con muchos maridos. Siempre lo defino así, pero creo que la manera más clara de expresarlo. Y de esa manera, entonces, entramos a trabajar esto conjunto con el grupo de Invoca. Para esto, entonces, hicimos una revisión temática fuerte, y con esto, pues, básicamente se construyó la encuesta y se aplicó en esas 2 fases metodológicas que ya les demostré. La primera fase básicamente era un análisis cuantitativo de resultados de la encuesta, y la segunda del grupo focal pues era una metodología cualitativa, básicamente de análisis, por la cual se consideró una metodología mixta. ¿Cómo fue la encuesta? La encuesta se construyó y validó, básicamente fue resultado de 2 trabajos de grado de pregrado que están ahí. Eso fue en el 2014 y en el 2015. Y al final se aplica para este estudio. Fue una encuesta con 28 preguntas. Las 15 se referían básicamente a caracterización socioeconómica de las pacientes y cuidadores. 12 condiciones que se relacionaban con barreras, ya sea de tipo geográfico, económico, cultural, organizacional o administrativo.
Había en estas una pregunta sobre satisfacción frente a la atención recibida en términos de oportunidad y trato por parte de los profesionales durante la atención. Y otra pregunta que la dejo al final porque para mí es la más importante y más en relación con como les estoy presentando hoy este tema, que fue el significado de atención integral. ¿Qué era para los pacientes ese significado? Entonces, la encuesta se aplicó, se hizo todo el análisis estadístico, se hizo análisis bivariado para algunos de los componentes dependiendo de lo que quisiésemos mirar. Y para el grupo focal se manejaron 3 categorías deductivas dentro de esta metodología cualitativa. Una era sobre ese concepto de integralidad. La segunda era sobre el acceso a la atención integral y sobre las alternativas o propuestas que podían percibir los papás que quisieran trabajar o que quisiera que se hiciera. Estas categorías se identificaron luego subcategorías para hacer el análisis, se hizo la triangulación de los métodos y el análisis se tuvo básicamente en cuenta los puntos de encuentro, las reafirmaciones y los desacuerdos entre los diferentes, digamos, actores que participaron. Esta es la tabla original del artículo porque realmente es la que está más resumida. La encuesta, y por eso digo que es una aproximación que yo creo que puede reflejar mucho de lo que pasa, pero no todo lo que pasa, lo que puede ser las situaciones en Colombia. Creo que es importante también volverlo a mencionar. Fue solamente en 50 padres, se aplicó secuencialmente a los que iban llegando y en el grupo focal de los mismos padres encuestados invitaron a 12 a participar, básicamente por motivos del momento en que lo hicimos, que estábamos en época, casi que había paro semanal. Entonces, realmente tuvimos solo 5 papás que participaron dentro de la caracterización. En la tabla vemos que el promedio de edad de los padres era de 33 años, el de los niños era de 7 años. Dentro de las cosas más importantes era que la mayoría de personas vivían en área urbana, en Bogotá. La composición familiar, la mayoría era nuclear, aunque había también familias monoparentales. Y el nivel educativo de la mayoría era básico. Casi no había educación superior y lo menciono porque con lo que encontramos en la literatura a nivel mundial de estudios similares, sobre todo en países como Europa, pues de Europa o de Norteamérica, pues hay una diferencia grande. O sea, en esos países a veces el nivel educativo se reportaba como mayor, o sea, era nivel alto. Y si uno mira estudios ya, por ejemplo, en África, pues estaba en un nivel básico o incluso inferior. En cuanto al nivel económico, tomamos una perspectiva de salario mínimo para la época de $280. Esto, de acuerdo al dólar, sube y baja. Pues cuando uno va a hacer, digamos, la presentación a nivel dólares, pero la mayoría lo tenían sobre el salario mínimo o un poco más alto. Y parte de los papás tenían más de 2 salarios mínimos. En cuanto al niño, pues encontramos que la mayoría tenían fisura unilateral, la mayoría eran del régimen contributivo de aseguramiento en salud. Digamos, contaban con la supervisión de ambos padres y el principal responsable económico de la familia generalmente era el padre. ¿Qué encontramos como resultados interesantes? Que en general el mismo, digamos, un buen porcentaje del 24% en que la misma persona era acompañante, cuidador y responsable económico. Y que generalmente las cuidadoras, en un 86%, son las responsables del niño, sin importar si él era familia monoparental o no. Pero las mamás definitivamente tienen una responsabilidad mayor frente a esto en la familia. También eran las encargadas a acompañarlos a las citas en tratamiento.
La mayoría cubría solo con su aseguramiento el tratamiento, aunque muchos reportaron tener que colocar utilización de ingresos propios y solamente un 10% recibía ayuda para ese momento de los encuestados de alguna otra entidad, NG, ONG, o que tuvieran, por ejemplo, como en el caso de Fisura, algún padrino. Esto también es importante porque muchas personas consideran o creen que cuando estamos trabajando en este tipo de instituciones realmente somos más como, digamos, como que, no sé, Pilar me va a regañar, pero como que pesa más la fundación en cierta manera, y aunque sí existen ayudas, muchos de los pacientes realmente lo cubren exclusivamente con su sistema de salud, o sea que sí es posible en un momento dado, con todas las dificultades del caso, pero sí es posible. Los niños de hogares monoparentales de zona urbana generalmente vivían con la mamá, mientras que los de hogares monoparentales podrían hacerlo con mamá o papá como en forma más, digamos, casi que indiscriminada. Eso como en términos generales. Cuando ya miramos qué pasaba con la parte geográfica, la mayoría ya mencionamos que vivía en Bogotá en zona urbana, pero para los que vivían en zona rural, sí hubo entre urbano y rural hubo una gran diferencia en los tiempos de desplazamiento. Básicamente se aumentaban esos tiempos de desplazamiento para poder ser atendidos, siempre en una casi que al doble. En ese sentido, una diferencia significativa y definitivamente los pacientes de la zona rural pues se quejan un poco más de lo que esto significa para ellos. En la parte económica se observó digamos que en las barreras económicas dependían mucho y estuvieron muy relacionadas, que también es algo bien importante, sobre todo en esa, si recuerdan esta parte del manejo psicosocial que mencionan al inicio en las recomendaciones internacionales, depende mucho del tipo de familia. Porque las familias nucleares encontraban como un mayor apoyo, una mayor red, y terminaban, incluso en el grupo focal, quejándose, digamos, menos de la situación. Y a menor ingresos, o sea, se ganaba menos de un salario mínimo, por ejemplo, pues tenían mayores dificultades económicas para asistir a las citas. A pesar de esto, en el grupo focal se mencionó muchísimo el aspecto o la preocupación de los papás por por esa condición laboral. O sea, cuando hablaban de que tenían trabajo y tenían ingresos, no era digamos, el trabajo en el cual se tienen todas como las seguridades o una estabilidad laboral. Muchos no tenían contrato, no tenían garantías contractuales mínimas y mencionaban pues que esto lo vivían como en un estrés permanente porque esto dificultaba el que pudieran eh, pedir hasta un permiso, porque a veces si pedían muchos permisos para llevar el niño, terminaban ante el riesgo de poder perder incluso su trabajo o con amenaza de perder ese trabajo. Y esto tiene una gran importancia para lo que está sucediendo con nuestro nuevo plan decenal de salud pública, porque este nuevo plan, yo me adelanto un poquito que lo voy a mencionar más adelante, se hace mucho énfasis precisamente en esa intersectorialidad de la salud y que uno de los objetivos de salud pública no es solamente son objetivos directos de salud, puede ser perfectamente el que los colombianos tengan una mejor calidad de empleo que les garantice esa seguridad. Y mire que se percibe aquí como en esas barreras que ellos encontraban para acceder al tratamiento. En la parte cultural, también pues encontramos que la mayoría de los participantes no conocían, antes de que tener un niño con LPH, no conocían nada del LPH y no sabían a dónde llevarlo. O sea, no conocían de centros, no conocían información. Y esto es algo que ellos plantean porque lo retoman luego en las recomendaciones, como van a ver, sobre esa importancia de sensibilizar a la comunidad. Incluso mencionaban mucho que incluso en el focus, sobre todo, que muchos
médicos o profesionales de la salud que los habían atendido tampoco sabían de LPH. Entonces, para ellos se volvía, por estar en los primeros niveles de atención, como importante que ellos también supieran algo sobre las anomalías. Así no fueran a hacerlos ni los cirujanos, ni los médicos o los profesionales tratantes al final. Con el colegio también mencionaron muchas dificultades para poder lograr permisos para las citas. Dicen, no lo entienden. Los colegios siempre creen que es que la familia pide el permiso para sacar al niño y eso es lo que es en Colombia común. En otros países, no solamente los horarios para atención de los niños en una consulta externa nunca son a las 8 de la noche. Eso no lo entienden sino aquí en Colombia, donde al niño tiene que ir después del colegio, o sea, a las 5 de la tarde o después del trabajo de los padres. Pues todo esto lleva a que el niño esté mucho más cansado, ¿sí? ¿No es conmigo? Bueno, en las organizacionales o administrativas, entonces también encontraron que, aunque la mayoría eran, digamos, los del régimen subsidiado, tenían un poco de mayores dificultades para lograr la atención que los del régimen contributivo. Y también había algunas citas que eran más difíciles. Por ejemplo, en ese momento había mucha dificultad, esto ha mejorado, hay que reconocerlo, pero cuando hicimos ese trabajo, conseguir cita con genética era prácticamente imposible. No solo, ¿por qué? Porque las veces lo veían como que si el genetista colocaba algo ahí, pues entonces iban a ganar la tutela y van a tener que cubrir todo lo de los pacientes. Con lo que ha ido cambiando y el plan de beneficios ha ido generalizándose y se maneja hoy de una manera diferente, aunque no se han terminado las trabas, pues digamos que esa percepción puede cambiar. Pero hay con otros especialistas, la dificultad de encontrar una cita no es igual con todos. Eh, en esto, los padres mencionan algo y es que ellos no entienden por qué tantas barreras para lograr una autorización. Dice, si todo el mundo sabe qué es lo que necesita un niño, si hay protocolos definidos, ¿por qué nos ponen en estos problemas? Y al final, algunos padres ya les había tocado el cambio en el cual, ustedes saben, salió luego una normatividad en la cual las autorizaciones se hacían directamente entre IPS y EPS y no iba el papá. Entonces ellos sentían que también se demoraba, también era difícil, pero con la diferencia de que antes por lo menos ellos iban, peleaban, se quedaban ahí todo el día, pedían hablar con Raimundo y todo el mundo hasta que lograban la autorización pues me imagino que en parte del show que armaban. Pero cuando esto pasó a ser netamente administrativo, se sentían ajenos y realmente no sentían o no sabían si se estaba haciendo todo lo necesario. Otra parte que también mencionaron es que si ellos tenían problemas en una ciudad como Bogotá, eh, con IPS que a veces, o EPS que a veces se consideran más bien fuertes, o no digamos de las que más problemas tienen, de las que suelen salir en televisión con problemas, pues ellos no se querían ni imaginar lo que podía estar pasando en zonas distantes, para la gente que estaba mucho más lejos o en zonas rurales. Decían, no, no queremos ni pensar las dificultades o lo que pueden sufrir estas familias frente a esta, digamos, situación. En cuanto a insatisfacción y satisfacción, el tiempo de espera para a veces tener la asignación de la cita y el tiempo total en el cual entre el desplazamiento y la espera y la atención y demás, pues se convertía en, digamos, ellos decían, si se pudiese mejorar sería ideal porque tenemos una gran cantidad de presión para poder sacar tiempo para ir a las citas. Ya mencionamos algunas con los colegios, con los trabajos, pero también incluso con la parte de cotidianidad pues de sus labores del hogar, digamos, o si tenían más hijos, etcétera, otras responsabilidades. En cuanto a la periodicidad, entre más periódica es una cita, pues más problemas porque tienen que ir con mayor frecuencia. Ustedes saben que, pues antes de pandemia, que no habíamos aprendido algunas cosas de la virtualidad, por ejemplo, hay tratamientos per se, como un tratamiento de fono, que en algunos momentos requiere que el paciente vaya casi que semanalmente.
Esto pues genera más dificultades para la familia que cuando tienen que ir a plástica, que de pronto es una vez al semestre, a control, o una vez al año, o en un pre o en un postquirúrgico, que es mucho más sencillo. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que las especialidades, podríamos decir que más sufren, pues son aquellas que en un momento dado requieren ver al paciente para lograr sus objetivos de tratamiento con una mayor periodicidad. Creo que la pandemia en esto nos enseñó y también pues a buscar algunas opciones para facilitar esto a los pacientes. Em, y en cuanto a la satisfacción por el trato, pues básicamente encuentran que se les habla, que se les explica en forma adecuada, clara, que se sienten satisfechos. Algunos, sobre todo los niños, sienten como que el sitio como su casa. Yo creo que esto puede pasar en diferentes sitios, pero digamos que los de, ya mencioné, la zona rural, pues al dificultárseles todo más, pues en cierta manera encuentran esa que puede haber una mayor insatisfacción. ¿Qué proponen como alternativas? Ya mencioné para todo lo estructural, algunas como la sensibilizar a la sociedad sobre la condición de LPH, su tratamiento de impacto. Ellos dicen que los medios de comunicación, etcétera, pero sin ser victimizados. Y creo que eso es importante, porque a veces con el afán de sensibilizar se va la mano para el otro lado. Y yo creo que la dignidad de un paciente siempre debe tenerse, o de un individuo, y lo menciona mucho hoy nuestro sistema de salud, debe mantenerse durante todo digamos, todos los procesos. El fortalecer la formación de los profesionales en salud. No solamente pensar en que el especialista X o Y, que se capacite, que sea experto, todo eso está bien, es parte de lo que hay que hacer. Pero hay un personal de salud, sobre todo en la atención primaria en salud, y en esto es bien importante porque el modelo de salud nuestro se centra, y con este nuevo plan de salud pública que pues empieza en este año y termina en el 2031, y construye sobre lo que ya venía sucediendo y trata de mejorar precisamente los errores que se detectaron en la aplicación de la anterior, pues se fundamenta y se centra en esa atención primaria en salud. Yo sé que aquí en ADC la mayoría somos clínicos, y no estamos, digamos, no somos los que estamos en campo en atención primaria en salud, pero sí tenemos una responsabilidad muy grande como sociedad, como asociación, como red, si se quiere, como grupos, como líderes de pronto en los diferentes territorios, de fortalecer ese equipo de atención primaria en salud, porque ellos van a ser la base de muchas cosas importantes para las personas, para las familias, desde la prevención hasta el detectar el caso, dar las primeras consejerías, guiar a esas primeras familias frente a que lleguen a donde deben llegar. Entonces, hay que conformar definitivamente esto no lo estoy diciendo yo, y esto lo dijeron los papás antes del nuevo plan decenal de salud pública, y eso me encanta porque siento que, hoy le decía a Liliana, que entré un poquito antes de que todos llegaran, y yo le decía, siento que todos vamos caminando para el mismo lado con diferencias, y eso está bien. Vuelvo y repito, me gustan esas diferencias porque nos enriquecen. En la parte solidaria es cómo trabajar más esa red familiar de apoyo. Y ahí también viene un punto bien importante en el nuevo plan decenal de salud pública, y es algo a lo que los profesionales de salud a veces sentimos que sabemos, pero entre más leo y aprendo, creo que sé menos, y es la palabra cuidado. Esa red familiar de apoyo no solo tiene que ver con que ayude en un momento dado, sino que es con la concepción y el apoyo que requiere para cuidarse mutuamente. Y ese es un campo y un punto que también fortalece muchísimo este nuevo plan. Ojalá pues se pueda llevar a cabo y logre muchos de los objetivos que allí se plantean. Ese grupo de apoyo entre familiares y cuidadores de pacientes
dicen que es importante, y lo van a ver ahora cuando les muestre lo que decían con respecto a la atención integral. Ellos dicen, poder compartir con otros papás. Ustedes no se imaginan la importancia de una sala de espera. Y no es para pasarles el video, darles la charla de educación. Si se quiere, también se puede aprovechar en ese aspecto, pero es para que ellos mismos compartan, para que esa mamá que está ansiosa, estresada, se una con la otra que ya es un poco más veterana y le puede dar el consejo, etcétera. Y ver la tranquilidad también de ver niños que han logrado muchos objetivos. Entonces, ellos dicen ese compartir experiencia, unirse. Por eso dicen, queremos que todo o en lo posible, y es algo que ellos mencionaron en muchos aspectos, aquí porque les hago un resumen, pero si usted uno leyera la transcripción que se hizo de la grabación de los grupos de discusión, esto duraron tiempo hablando sobre la importancia de que todos les quede en el mismo lugar, que sean centros especializados para ellos poder aprender también, para poder apoyarse mutuamente. Y hay algo que menciona, y es que la unión lleva a la gestión. Es decir, que si ellos se conocen, entienden, se familiarizan, se apoyan, pueden hacer mucha más gestión para lograr más cosas para sus hijos. Y en eso creo que dentro de algunas diferencias congénitas craneofaciales, podemos ver buenos ejemplos como FECOER, que ha hecho muchísimo con lo de enfermedades raras en este aspecto. También en esta parte de autogestión, y es como ellos manifestaron que en el 16% en algún momento de su vida tuvo que poner una tutela, no porque nosotros los mandáramos a poner la tutela. Esto lo hicimos antes o sea, es factible que algún paciente nuestro haya puesto una tutela, no digo que no, pero es que alguna vez que presenté esto también lo tomaron como que era que nosotros estábamos mandando a poner tutelas y no, tampoco es eso. Pero alguna vez algunos de ellos tuvieron que hacerlo, ya fuera para llegar a un centro especializado, ya fuera para tener la primera cirugía, etcétera. La mayoría mencionó que tuvo respuesta positiva, pero con una duración que estuvo entre 15 a 60 días. ¿Y el por qué lo hacen? Pues el motor para ellos es básicamente sus hijos, porque quieren que sus hijos sientan que hicieron todo por lo posible por ellos y por lograr básicamente lo mejor para ellos. Y ahora sí llego a ese concepto para ellos de atención integral y vuelvo y retomo un poquito el del sistema de salud, porque estos son resultados de la encuesta donde se les preguntó, el 54% mencionó que para ellos era la atención integral y la atención por diferentes especialistas, un 24% era la atención e intervención total de los procedimientos y tratamientos del niño, es decir, ya no van solamente por diferentes especialistas, sino que sea el total de procedimientos, un 10% que la atención sea por profesionales de la salud y también del personal administrativo que se requiera, es decir, que no lo separen, y en esto también pueden estar muy cercanos a lo que es una atención integral, y seguridad del paciente y de la humanización del servicio como algo bien importante. Se mencionó en el 4%. Estos resultados son consistentes con lo que mencionan otros estudios en labio y paladar específicamente sobre el concepto de atención integral de estos pacientes. En el focus group, en la discusión, hay una concepción muy amplia de integralidad y está aquí entre muchas de las imágenes que muestran simplemente cotidianidad de familias y de niños. Poder compartir para ellos no es solamente lograr eso, porque se les mencionó para iniciar el focus, los resultados de la encuesta. Ellos dijeron también es poder compartir experiencias con otros y volvieron a mencionar la importancia de la sala de espera. El conocimiento de los profesionales frente a LPH. No solamente que los atiendan muchos especialistas. Ellos decían es que hay muchos especialistas, pero no todos saben de LPH. El tener confianza en la experiencia de ese profesional. Y este es un punto, confianza es un punto que en muchos estudios, e incluso de ONGs de las que están en Colombia, que han hecho incluso a nivel de intercontinental o transcontinental, menciona, en muchos sitios la gente no va porque no confía en su personal médico. Es increíble.
no confían que saben lo que tienen que hacer. Creo que en Colombia ya hemos superado eso, pero ellos sí quieren confianza en que el profesional que los atienda sea experto. Hacer todo lo que se necesita para el niño, o en este caso todos son papás, por eso lo llevo a los niños, en el tiempo en que lo necesita. Esto lo podemos tener como oportunidad en nuestro sistema de salud, que lo menciona claramente. Encontrar todos los tratamientos y procedimientos, ojalá requeridos en un mismo lugar. Mencionan las EPS no tienen todo el tratamiento completo y no tienen el conocimiento de la condición del paciente muchas veces. Y esto puede ser real en algunos, depende digamos, la ciudad, la instancia donde el paciente pues esté ubicado. Tener profesionales de la salud de diferentes disciplinas que les permitan diagnosticar de manera temprana y definir un plan de tratamiento oportuno para cada etapa. Eso implica para ellos también la integralidad. Que el tratamiento integral consideran que es una preocupación más de los padres, porque generalmente un niño pequeño no tiene cómo evaluarlo. Entonces, pero sí es una responsabilidad para que se hagan las cosas bien. El conocimiento de las familias, por lo tanto, es importante, que ellas sepan para poder hacerse cargo y tomar las decisiones correctas. Creo que con esto, yo creo que es bastante como a veces uno dice después de leer esto, de haberlos escuchado, dice, pues es absolutamente lógico, pero responde también como a las dimensiones de lo que en el mundo entero se habla de integralidad. Y estos aspectos que tomo del nuevo plan decenal de salud pública sobre el concepto de integralidad. Reconocen de nuevo el derecho fundamental de la salud y lo ven como esa atención por parte de los servicios de manera oportuna, eficaz. No solamente que preserve, mejore y promocione y mantenga la salud. Se habla y se mantiene conceptos como la igualdad de trato y de oportunidades sin importar dónde se encuentre el paciente o el sujeto. Los servicios y tecnologías deben ser suministradas de manera completa, sin importar si es para prevenir o para curar. Y algo también bien importante que sufrimos muchos de los que trabajamos con LPH, no puede fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un usuario de salud específico en desmedro de su salud, o sea, en detrimento de su salud. No puede fragmentarse. La salud debe ser integral, es decir, yo no puedo coger y sobre todo porque la evaluación que se hace y que todos sabemos que es así, del plan decenal de salud pública anterior, muestra esa falta de articulación intersectorial y entre niveles. Entonces yo aquí te mando allá a que te hagan la cirugía y aquí yo te mando allá a que te vea una psicóloga que puede ser buena, pero puede no ser experta en LPH y esta psicóloga jamás se habla con el plástico o con el maxilo o con o con el ortodoncista, etcétera. Entonces, no hay esa integralidad que se requiere, esa integración de tener un rumbo, un norte. No es suficiente con decir, este niño necesita tratamiento de fonoaudiología o este niño necesita tal cosa, porque si no nos hablamos y nuestras metas no van hacia el mismo lado, pues no se va a lograr. Y esto es muy claro en tenerse en cuenta. Invita a centrar la mirada en las acciones proactivas para promocionar lógicamente el cuidado de la vida y la salud, es nuestro plan decenal de salud pública, pero también reconoce que también es bien importante que enfermedad digamos, no implica que una persona, por ejemplo, esté con una enfermedad o con una condición que puede considerarse crónica, se limite la multidimensionalidad del ser humano. O sea, está por encima de ese ser humano multidimensional. El que pueda desarrollarse, digamos que a cabalidad, su proyecto de vida. Y en esto, entonces, con este repaso del contexto normativo, pues ustedes, de pronto la mayoría de ustedes saben, como Fisulab y UMIN, también tuvimos la oportunidad de trabajar 2018, 2019, básicamente con el ministerio, en revisar frente a las rutas que se estaban implementando,
cómo estaba una posible guía de atención del labio y paladar fisurado. Lo hicimos en una revisión exhausta, nos salimos un poco, o sea, no lo hicimos solo con la guía o protocolo de Fisulab, sino que tratamos de, digamos, ampliarlo para tener en nuestra cabeza en ese momento más la evidencia a nivel internacional. De esa manera se hizo y encontramos que, por ejemplo, en la ruta integral de atención de promoción y mantenimiento en salud, la mayoría de las cosas que nuestros pacientes necesitan están ahí. Nos falta esa evidencia y esa claridad para que el personal esté en capacidad de hacerlo. Y si esto no va a ser equipo de atención primaria en salud, con mayor razón hay que capacitar a ese personal y hay que articularlo con el siguiente nivel más próximo, conformando redes. Entonces, esa es una tarea que nos toca ver cómo en el trabajo que ADS sé que va a empezar o está empezando también a trabajar con el ministerio, se logra, porque en eso está el que se logre, digamos, estar cerca de la población, pero a la vez podamos seguir manteniendo como digamos, esos diferentes niveles sin perder la experticia. O sea, estar como en todas partes, en cierta manera. Dentro de la ruta integral de atención materno-perinatal, también hicimos un ejercicio con un trabajo de grado de una residente de odontología pediátrica, específicamente en el municipio de La Plata, Huila, y quisimos ver qué tanto se había implementado esta ruta y qué tanto se había logrado, por ejemplo, detectar precozmente problemas e incluso el diagnóstico prenatal de LPH. Y encontramos una gran sorpresa porque la mayoría de las mamás, independientes si eran de zona rural o urbana, habían logrado tener mínimo 4 controles durante su embarazo. Y todas, casi que un 80% había tenido su ecografía prenatal. Todo esto son actividades que están incluidas en la ruta. Y lo hicimos básicamente porque parte de los objetivos que tenemos en esta línea, porque esto es una línea de nuestro trabajo, yo soy clínica y en eso trabajo con los que saben más de salud pública, pero digamos que lo que queríamos era ver hasta dónde realmente se estaba tratando de hacer. No es perfecto y nos falta mucho, pero tampoco estamos en cero. Y es algo re importante. A mí me parece podérselos decir. Este trabajo se presentó en el Congreso de ACFO del año pasado y nos mostró esto. Incluso para los que no conocen el Huila, la doctora Gilde sí lo conoce muy bien porque hacía unos paseos, quiero decirles, cuando estábamos en el rural, ella es muy seria hoy en día, pero era la organizadora mayor de paseos en nuestro rural. Entonces, tiene población también indígena, o sea, es la parte que limita con el Cauca. Y nos interesaba por eso mismo también ver y encontramos que también esta población era parte de la que estaba accediendo como a esta atención dentro de lo que propone esta ruta. Y esta ruta es importante porque es materno-perinatal, es decir, tengo ese diagnóstico inicial, ese análisis de riesgo inicial, pero también tengo ese acceso a esa materna y a ese bebé. Entonces, en ese sentido, nos da una posibilidad, digamos, de que las cosas se hagan en forma oportuna. Por último, del LPH queda para la parte ya especializada de riesgo y específica de atención dentro de la ruta de atención para personas con riesgo o alteraciones de salud bucal. Y dentro de esta se hizo un ejercicio encontrándose que realmente muy pocas cosas se salían como de lo que el ministerio podría estar contemplando. Esto está en trabajo, está en estudio, básicamente en la parte económica, pero con los nuevos cambios que vienen del modelo de ajustes del modelo de salud, incluyendo el plan decenal de salud pública, pues seguramente se van a encontrar que tenemos muchísimas más, digamos, herramientas para seguir construyendo. Lo que quiero decir es que si bien en este trabajo de barreras encontramos un panorama que toca metérsele y cuando uno lee sobre todo lo que dicen los pacientes, pues sí hay quejas y no, hay cosas que no están funcionando.
también encontramos que hay cosas que empiezan a buscársele y encontrársele solución. Y el futuro que digamos más corto a más corto plazo que nos trae este nuevo plan decenal de salud pública, pues nos puede dar también muchas herramientas para lograr, digamos, yo pienso que buenas acciones dentro de este proceso. ¿Qué tiene de interesante este plan decenal de salud pública? Que construye sobre lo construido. Hace un muy buen análisis de los objetivos planteados y de los resultados obtenidos, planteando logros, digamos, reconociendo lo que se logró, identificando las barreras y convirtiéndolas en retos para trabajarse en el nuevo plan decenal de salud pública que está por formularse, pues por empezar sus diferentes fases de implementación, porque tiene diferentes fases. Entonces, si bien en el 2012 se hablaba de avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, y en eso ellos muestran algunos avances, no me voy a detener mucho en eso, en mejorar las condiciones de vida de la salud poblacional y en lograr cero tolerancia a la morbilidad y mortalidad, en esto hacen un análisis y discapacidad, pues se ve como en algunas se encuentra, la realidad que ellos encuentran es que hay una diferencia territorial, que se logró muy bien algunos objetivos en unas regiones del país, en otras no, en otras se ha podido agravar incluso con la pandemia, porque pues parte de lo que hizo la pandemia fue como mostrar en forma más abrupta esas diferencias, esas inequidades que tiene el país. Ese es un discurso que ya lo han oído mucho, pero aquí se vuelve, digamos, a ser evidente porque lo hacen con análisis de nuestros sistemas de información y con datos, que no voy a ahondar porque pues, son también muy generales, aunque algunos se pueden relacionar, que algunos hablan de la parte de atención de maternas, de partos, etc. Dentro de esas barreras que encontraron fue esa capacidad limitada para la construcción de estrategias y normas a nivel territorial, los problemas de continuidad, también incluso para el talento humano, de capacidad limitada de la gestión intersectorial, que eso lo sienten todos, uno siente que como que allá en el municipio X todo se toma decisión en Bogotá y pareciera que allá en cada municipio como que no se hace lo que se debe hacer. Esa falta de articulación tiene que buscársele un remedio para que se pueda manejar, porque muchas, no solamente por niveles, de lo nacional a lo territorial, sino también por la intersectorialidad, porque muchos de los problemas no son de salud directamente, sino que pueden ser ambientales, y es allá donde está la solución. El fortalecimiento, entonces, dentro de las apuestas de este nuevo plan está en ese fortalecimiento de la articulación intersectorial, es una de las metas y lo van a encontrar, la interseccionalidad precisamente para disminuir esa carga de desigualdad en salud, el fortalecimiento de esa gestión territorial, es darle mucha fuerza a los territorios para que puedan empezar a solucionar. Por eso la importancia que desde el sitio donde estamos nosotros, cada uno de nosotros, que yo sé que aquí estamos, algunos son profesionales en su consultorio, otros estamos de pronto inmersos en la academia y en instituciones o equipos como IPS, otros están desde ONGs, pero todos tenemos un compromiso por ver cómo desde nuestro sitio podemos aportar un poco a esto. Para lograr avanzar hacia la garantía de ese derecho fundamental que siempre hemos querido, es ir avanzando, ir mejorando con unas metas mucho mejores de que se logren al 2031, y aquí están inmersos nuestros pacientes, dentro de la población general también. Y se habla todo el tiempo de mucho más de bienestar y mejorar calidad de vida, porque ese concepto integral de atención necesariamente va unido a esto. Reducir la mortalidad y avanzar también en esa garantía. Ya les mencioné el por qué también hacen y centran esto para lograr todo esto. Si yo quiero más acción, mejores resultados en territorio, estar más cerca a la gente, necesariamente la atención primaria se requiere, tiene que fortalecerse. Y es una atención primaria en salud que va más allá. O sea, no es la tradicional que de pronto aprendimos hace algunos años, que era más de promoción, educación y algunas actividades de prevención.
sino que es una atención primaria con resolución. Y eso es lo que es importante, que está pidiendo que los territorios logren definir por eso la propuesta de trabajo en redes. El mejorar esa gestión, el fortalecer el talento humano, siempre manteniendo el que se ha centrado en el paciente, la familia, la comunidad, dependiendo del tipo de planes. Y aquí está lo que les mencioné, esa fortaleza en ese cuidado. Aquí lo definen como la facultad humana que supera el rol de género y que implica una disposición para yo no solamente ser responsable conmigo mismo, sino con otros, cuidar a otros. Y en esto, pues hay una cantidad desde qué está haciendo el cuidador, cómo vive ese cuidador, cómo se mantiene ese cuidador. Tengo un trabajo muy bonito que hicimos con psicología con respecto a la calidad de vida de las cuidadoras, de los cuidadores en individuos con LPH. Ese está en proceso de salir también como artículo, sale esta misma línea de trabajo, pero nosotros en ese momento no lo centrábamos tanto, lo centramos más en ese bienestar de esa mamá, en esa calidad de vida de mamá, papá o abuelita o quien esté al frente del cuidado del niño, pero no en el cuidado per se. Con el doctor Ernei Rengifo, que suele dañarme la cabeza muchísimo y con frecuencia, hemos planteado un par de trabajos, de propuestas de trabajo alrededor con esto, con enfermería, que tiene un grupo específicamente en cuidado de la salud, para ahondar en este tema, pero es un tema que tenemos que aprender a manejar. Y otro tema que también facilita mucho estas dificultades que tenemos administrativas para que nos paguen, para que nos contraten lo que queremos, para no tener que doblegarnos, etcétera, sobre todo en la relación de la IPS con la EPS, es que hay muchos decretos que están saliendo en la medida en que van a complementar estas medidas en nuestro modelo. Uno de estos tiene que ver con los acuerdos de voluntades. Que esos acuerdos de voluntades se reglamentan para salud, básicamente en los cuales uno puede proponer a las EPS un modelo de atención y en los cuales yo puedo hacerme cargo ya sea en forma individual o puedo hacerme cargo de grupos de pacientes. Y tiene una dinámica muy interesante. No soy experta en esto, realmente me metí a una clase de maestría del doctor Ruiz y le pedí autorización para tomar esta idea porque creo que nos sirve a muchos, que podemos estar, esto es muy nuevo, ustedes ven que es está todavía ya tibio, no tan caliente, pero nos facilita porque, o sea, favorece porque nos permite modalidades de contratación y de pago diferentes, sobre todo que veníamos acostumbrados casi que a un pago por evento. Yo le pongo el aparato, entonces me dan tanto, me lo pagan después de que lo coloco o de que cumplo un requisito de calidad o de auditoría, pero en los pagos prospectivos implica que yo puedo en un momento dado hacer una contratación que puede incluso ser global. Aquí están los diferentes tipos de pagos que pueden ser, ya mencioné, como individuales, donde todo está metido en una canasta para un paciente. Yo me vuelvo un experto de pronto en atender a maternas, por decir algo, y entonces todo lo que la materna necesita lo meto en una sola canasta y lo contrato. ¿Qué debo tener ahí? Debo tener un muy buen conocimiento del riesgo para saber, para no perder, o sea, para no perder y poder pasar a algo que sea racional como tarifa o como propuesta para ese manejo. Claro, teniendo en cuenta las guías, teniendo en cuenta el modelo de salud, teniendo en cuenta también las características territoriales y de poblacionales, porque no es lo mismo estar en La Guajira que estar en Bogotá. El pago global prospectivo también nos permite esto y es tal vez una de las que podría llegar a servirnos mucho más. Hay que aprender a manejar estas cosas porque lo que veníamos recibiendo era más por evento y el de capitación realmente es más para programas muy de otro nivel de atención primaria en salud. Las notas técnicas se refieren a aquellas anotaciones donde dejo muy claro para esos pagos qué es lo que yo hago, debo y cómo lo vamos a realizar.
Entonces, ese acceso a la atención integral sin mediación, que se acuerdan que hablábamos en el estudio de barreras, que esas benditas autorizaciones que odian los pacientes y que nosotros también odiamos y que etcétera, etcétera, pueden ser omitidas si yo logro un cambio a este tipo de contratación. Hoy la normatividad, como ven en el recuadro azul, ya es muy clara. Hay algunas, digamos, patologías a los cuales no se deben mediar por una solicitud de autorización, como el cáncer infantil. Nosotros todavía no estamos ahí. Para eso necesitamos tener muy claro esas guías y cómo articulamos dentro del sistema y en esas guías. Es un gran trabajo que nos queda por hacer, pero también es una oportunidad de avanzar hacia esa atención integral, de disminuir algunas de las barreras que hemos podido identificar y que nos pueden, digamos, facilitar la vida a todos. Los acuerdos de voluntades requieren que nosotros aprendamos a negociar, que conozcamos cuáles son esos elementos mínimos, que conozcamos cuál es el riesgo de que algo falle o no falle, es decir, tenemos que tener una gran evidencia sobre lo que sirve en los pacientes para poder mostrar, porque nos van a pedir, nadie nos va a soltar plata si no no tenemos indicadores para mostrar logros. Pero también tiene esa parte que es lo que más me ha gustado de lo que he podido ver hasta ahora de esto, y es el que podemos crear valor. Y esto no es algo que aparece aquí en Colombia de la nada, es algo que a nivel mundial está muy en boga, y es que cuando yo hablo de salud, yo ya puedo proponer valor. Cuando hablo de proponer valor, es algo que va más allá de una actividad. Es decir, yo no voy a contratar profilaxis, por hablar como odontóloga, me perdonan los que no son odontólogos, algo o operatoria o endodoncia o exodoncias. Yo voy a proponer un valor, yo voy a recibir la población de esta manera y yo la voy a mantener con un indicador que me va a hablar de que yo tengo calidad, de que logré gestión, de que logré resultados en salud. Eso es lo que hacia donde apunta en cierta manera estos modelos, y es de lo más, creo que es difícil, claro, pero interesante y hermoso además, porque nos salimos de tratar a nuestros pacientes como cosas, como desagregarlos, todo eso que nosotros mismos hemos criticado muchas veces. Pero nos pegamos en las contrataciones, nos enredamos y ahí nos quedamos. Aquí nos dicen, ok, ¿qué me propone? ¿Cuál es su modelo de atención? ¿Cuáles son sus metas? Pero para eso nos toca también conocer la población. Si yo no conozco la población que voy a atender y no conozco qué es bueno y qué es malo y qué es efectivo, pues voy a tener, digamos, riesgos. Les mencionaba que si de algo para todo esto podemos aprender es con la experiencia que ha tenido FECOER. Ellos ya tienen toda una normatividad, tienen visibilidad, están logrando, bueno, muchísimas cosas, tienen una lista que se actualiza cada tanto con el ministerio, tienen una mesa de trabajo no solamente a nivel nacional del ministerio, sino también, por ejemplo, a nivel distrital, y tienen una reglamentación sobre los centros y redes que pueden atender en el país. ¿Qué requisitos deben cumplir? Es una habilitación muy diferente. Ahora, en enfermedades huérfanas o raras, pues ahí tenemos todo un panorama diferente. Una hemofilia, pues no tiene nada que ver de pronto con nosotros, pero cuando tenemos síndromes que pueden tener incluso una hendidura o algunos síndromes o incluso enfermedades que pueden ser bien complejas de fisuras craneofaciales, pues sí que encontramos que ya empieza a tener algo mucho más que ver, y muchos de nuestros pacientes seguramente pueden llegar a ser sindrómicos y tener o entrar en este cuadro de enfermedades raras. Entonces casi que deberíamos tener ahí como una relación muy cercana para poder guiar a aquellos pacientes que digamos, lo requieran. El gran reto para avanzar hacia una atención integral es creer en el ser humano, para mí. Es eso, es creer en lo que realmente es el ser humano. Es que seamos, vuelvo y repito, porque aquí quiero darle la importancia a cada una de las personas, sea un profesional que trabaja en X ciudad,
en forma aislada, o sea que ya esté en un equipo interdisciplinar, puede hacer parte de una red, puede hacer parte de todo este sistema si logramos avanzar y llevarlo a que esto sea una realidad. ¿Qué buscamos? Transformar la realidad y entendiendo esa realidad como un contexto complejo y cambiante. Y eso es salud hoy. Salud no es solamente que yo sé hacer esto, entonces yo voy a hacer que estos niños salen mejor. Claro que eso es importante y es mi granito de arena y lo voy a lograr. Es mucho más, es colocar mucho más esfuerzo para que vaya más allá. Es que ese proyecto de vida de verdad se dé. No lo coloqué aquí porque también me preocupa. Alguna vez alguien me hizo la pregunta, creo que fue en Fisulab, Pilar me suele rajar mucho en Fisulab, yo puedo dar aquí la quejita. Entonces, y yo me puse a mirar estudios que hablaran sobre la vida de los pacientes con LPH y encontré pocos estudios, realmente encontré como 4 o 5, y en los 4 o 5 que encontré, que son de países, creo que es uno americano y 4 europeos, pues tienden a tener una menor, o sea, morir más temprano que la población general y hay un riesgo alto a, por ejemplo, al suicidio. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno dice, yo no lo sabía, pero con mayor razón me siento responsable como profesional que trabaja en esta área, aunque no es mi competencia, porque soy solo odontopediatra, no soy de lo otro, pero sí debo tener en cuenta que es ese proyecto de vida debe estar por encima de lo que yo como odontopediatra soy capaz de hacer. O sea, me supera. Y si yo debo repensar así, para mí la calidad de vida del paciente está por encima de todo. Y creo que eso es lo que hemos tratado, por lo menos al interior del grupo, de manejar. A veces se nos olvida, como todos los seres humanos, a veces perdemos un poquito el norte, pero volvemos a eso. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es ahí, porque si logramos eso, lo que cada uno sabe hacer, va a ser muchísimo más fácil. Y es como mi conclusión. Esto nos invita a trabajar más, todo el trabajo del mundo está por hacer, a ver las oportunidades que se nos presentan, a entender que el mundo necesariamente es cambiante y es complejo y que por lo tanto necesitamos estar reinventándonos, innovando, modificando y adecuando nuestros modelos de atención para crear valor y no actividades. Y por último, pues mi otra pasión, hay que construir evidencia. Es la única manera de poder aportar a una toma de decisiones que sea, digamos, oportuna y que nos lleve a, ojalá, no un agujero negro, sino uno multicolor como este. Gracias a todos, espero que todavía quede alguien que no se me haya quedado dormido. Gracias, doctora María Clara, por la excelente conferencia. No, no se le quedaron dormidos, hay 32 participantes todavía aquí. Dios santo. No, Sí, es que es un tema, yo soy clínica y este no es clínico. Y entonces, pues los que me conocen saben que me gusta filosofar, eso como que lo aprendí por allá en Antioquia, dicen, pero de todas maneras, creo que pues es como la idea de, no sé, simplemente pues de compartir lo que creo que va más allá de lo que puedo saber hacer como odontopediatra. perfecto. Abrimos los micrófonos y los que quieran abrir la cámara y que quieran hacer algún tipo de preguntas, bienvenidos. Les recordamos que esta fue la quinta sesión. Tenemos una nueva sesión dentro de un mes y ya Liliana ahorita nos va a poner la diapositiva de la próxima conferencia. Adelante el que quiera hacer algún tipo de preguntas. Andrés, yo más que una pregunta quiero, por un lado, felicitar a María Clara por este trabajo que viene haciendo. Yo pienso que no es que sea que cogió esto a nivel de los de Antioquia, es genético, María Clara. Tú lo llevas, tu familia lo lleva, todos lo llevan.
Bueno, y me eso no lo admiro había mucho. mencionado, solo dije lo de los paseos, no más. No, me admira mucho ver cómo encontraste esa identidad igual a tu tío, de sentir la necesidad de contar con la Quiero comunidad. decirles que Gilda es tía mía, mucho honor. No, yo me siento muy agradada porque a nivel de nuestra profesión a veces es muy difícil que eso se entienda, María Clara. Ujú. Eso que tú acabas de presentar y que acabas de hablar, no todos lo entienden. Y no solamente no todos lo entienden, sino los jóvenes no lo están entendiendo, María Clara. En una sociedad donde ellos se están creando con un individualismo total, pensar en buscar qué necesita el paciente, su familia, la comunidad, cómo puedo llegar, cómo puedo hacer prevención, cómo lo puedo oír, cómo puedo estar oyéndolos a ellos que ellos me están diciendo que necesitan, cómo puedo comprometerlos a ellos dentro del trabajo. Ellos quieren Sí. aprender qué se le hace a sus hijos y colaborar y aportar para entre todos sacar el tratamiento. Es que en el equipo interdisciplinario entran ellos. Y nosotros muchas veces, quédese allá quietico, afuera, yo le hago, ahora váyase para el otro lado. No, eso que tú dijiste y lo plasmaron en esos trabajos me parece importantísimo como evidencia para todos nosotros, los grupos y para la academia, nosotros los que estamos formando, para demostrarles que es así, como tú lo dijiste con tanto énfasis, es así y de otra manera no conseguimos resultados. Hacerle entender a hoy en día a los jóvenes que la plata no se consigue de por sí, que yo puedo dedicarme a mi paciente. Yo puedo comprometerme con mi paciente dentro de un equipo interdisciplinario, un manejo integral y entre todos trabajar y sin darme cuenta eso me da para vivir. Y sin darme cuenta. Pero si yo pongo como primer énfasis, yo necesito sacarle plata de paciente porque tengo que vivir de eso, ahí me morí. Eso que tú dices, si yo los oigo y comparto y trabajo con ellos, si yo llego a hacer prevención, pero si los comprometo a ellos, consigo resultados. Y lo que más me alegra es que ustedes lo lograron plasmar científicamente y ese es el aporte más grande que nos puede dar. En este momento, nosotros estamos luchando mucho para hacer que la asociación también entre en ese pensamiento que tú nos acabas de presentar, en eso. Nosotros somos una asociación, tenemos nuestra parte científica, queremos ofrecer una muy buena atención, pero ¿con quién tenemos que contar? Tú lo acabas de decir muy claramente, con los pacientes y sus familias. De otra manera, no vamos a conseguir nada. No vamos a conseguir nada. Entonces te felicito todo este trabajo que has hecho. Como tú misma lo dices, aunque somos clínicos, no todos nos metemos en esa área, pero están haciendo un trabajo muy necesario y me encanta eso, que ustedes lo están haciendo unidos con el Estado. El Estado a veces puede que tenga buena voluntad, pero se pierde. Se pierde. Esos son los aportes que nosotros le podemos dar. Entonces, muchísimas gracias, María Clara. Felicitaciones a ti y a todo tu grupo de trabajo. Gracias. No, a ustedes de verdad por oírme y a los que están aquí que me regañan y me meten en líos como la doctora Pilar, ahí la veo. Está crespa ahora, también. Y el Ney que me envenena la cabeza, no sé si se pudo conectar. Es un envenenador de cabezas. A Liliana también, que me conoce hace mucho rato. Y a todos, de verdad. Yo creo que en esto yo vivo muy enredada porque no sé decir no. O sea, tengo ese pequeño problema. Entonces vivo con mucho trabajo en muchas cosas, pero créanme que si alguien necesita algo, quiere proponer algo, a la orden. O sea, no solo yo, sino todo el equipo, porque todos somos buenas personas. De verdad que sí. Tenemos ese pequeño problema, ¿no? De pronto de nos sobrecargamos a veces. Pero, y lo digo simplemente porque también pienso que estoy en un momento de mi vida en que
estamos, la mayoría sentimos de que nos toca entregar mucho de lo que hemos aprendido. Yo, mi contacto con malformaciones nació realmente para la doctora Claudia, que quedó por ahí, para el doctor Andrés Urrego, y nació en la Noel. Yo soy del primer grupo del CES, y cuando yo roté por la Noel, eso era incipiente. Sé que hoy es otra cosa, pero ahí empecé. Luego, cuando llegué de Medellín, trabajé con la Javeriana hasta que me ofrecieron empezar a trabajar en el Lorencita Villegas, y allí fui una muy buena alumna del doctor Gilberto Mariño, que en paz descanse, y de Pilar. Allí nos conocimos, allí empezamos nuestras primeras batallas por crear un equipo, por entendernos, por aprender de todos. Y incluso, algo que tal vez no muchos saben, acompañamos a Gilberto en las primeras jornadas de Operación Sonrisa. Luego simplemente quisimos avanzar en otro camino, y continuamos trabajando hasta que nos sacaron, pues, por el cierre del hospital. Fui desplazada, así me llamaron, cuando llegué al bosque al norte. Me dijeron, ¿usted viene desplazada del hospital? Y yo, sí, señor, soy desplazada, así lo soy. Y empezamos a montar los mismos programas en diferentes instituciones, y abrimos San José Infantil con esa idea. Hoy el programa, la parte hospitalaria la tenemos allí, y en el Hospital San José Centro, con la ayuda de un grupo que queríamos todos al doctor Gepetto, como lo llamaban los niños, y ahí crecimos, y ahí hemos venido trabajando, con diferencias, con la vida a veces nos lleva por caminos diferentes, pero yo creo que vale la pena trabajar en esto, para los jóvenes, para mis alumnos, como muchos, como Lina, por ejemplo, que alcanzo a ver acá, que sé que lo fueron, para la doctora Consuelo Valencia, que fue una de las docentes de las que también le aprendí muchísimo cuando estaba en Medellín, la bogotana, como me decían, la rola. Aprendió, aunque no crean, muchas cosas de los paisas. No sé si se me removió o no el ancestro paisa, pero bien o mal, creo que aprendimos mucho, y también también hemos tenido caídas, y eso también es importante, porque uno aprende que no todo es fácil. A los que tienen toda la energía del mundo, que están empezando, miren, yo veo hoy más oportunidades que nunca en esto. Y no estoy hablando en otro sentido político, porque en eso ni me meto. O sea, no, esa parte la niego de mí para no deprimirme. Pero el país en sí, el país, yo creo que es agradecido y nos ofrece mucho. Y hay mucha gente que puede aportarnos y nos puede ayudar, por lo menos a que cosas como estas que están saliendo nuevas para facilitar la contratación de muchas IPS, hoy podrían ayudarnos. Y yo creo que vale la pena que el grupo que esté trabajando, porque sé que el ministerio, al existir una asociación como ADC, va a querer trabajar más con una asociación que con, digamos, grupos independientes. No implica que muchas veces no podamos apoyar el trabajo, pues ahí vamos a poder estar. No hablo mucho, yo hablo mucho, entonces mejor me quedo callada. María Clara, tengo una pregunta, una única pregunta, y Sí. es, ¿ustedes han considerado ampliar esa base del grupo Focus que tuvieron, o ese grupo de enfoque, lo han Sí. considerado ampliar a otros grupos, o de pronto utilizar esas encuestas para otras regiones del país? Sí, yo creo que en la medida en que quieran, valdría la pena hacer ese análisis precisamente territorial, porque es que no es lo mismo, y eso los mismos pacientes ustedes vieron que lo mencionaron, no es lo mismo estar en Bogotá o estar en Medellín que estar en regiones muy apartadas. Y si lográramos hacer algo en red, claro que sí, estamos dispuestos a eso. Ahora, a mejorarlo 100% en lo que
en lo que se pueda también, porque el instrumento se puede mejorar. Ahora, yo sé que Ana María, no sé si está acá, no la veo, Cerón, ella estaba haciendo algo con respecto a barreras. No sé cómo lo está manejando, pero alguna vez conversamos, ella me contó que estaba trabajando algo de eso y yo le dije, pues lo mío chiquito puede ayudar de pronto como un antecedente, pero igual, si quisieran hacer algo en red, no solo para esto, para mucho, porque es que la situación, sobre todo en esto, sí que se modifica de acuerdo a donde estén situados los pacientes. Y si podemos aportar a que el país mejore para ellos y para nosotros también, incluso aquí tampoco es todo tan altruista, o sea, si queremos que ser viables como profesionales, yo de las cosas que más nos duele a veces es que las cosas terminen siendo como acolchonadas por los profesionales de la salud, ¿verdad? Todo nos duele, no debería, pues no digo que no pueda uno aportar mucho más, pero no necesariamente debería ser así. Debería ser justo y como equilibrado para todos. Si se puede aportar en ese sentido, claro que sí, estamos abiertos. Estoy segura que sí. La doctora Consuelo tiene la mano levantada. A ver, mi doctora. Hola María Clara, felicitaciones. Esta última parte que te pregunta Andrés y que expusiste, yo creo que es uno de los temas que más hemos hablado de las personas que estamos en Medellín más ligadas a Liliana, y es la territorialidad del labipalar hendido. Ajá. Porque como tú bien lo expresaste, los grandes, o digamos la gente que está organizada en centros, pues podemos ver las cosas de una manera, pero a mí me ha preocupado y nos preocupa a todos infinitamente la territorialidad, porque ahora que uno en pueblo me he dado cuenta cómo esa descentralización que hay de los servicios de salud a veces se vuelve, no es en descentralización, sino en pobreza de los servicios. Yo vivo en un municipio a 45 minutos de Medellín, a 40 minutos, y aquí la niñez está, digámoslo así, totalmente abandonada. Y en el sentido de que no hay programas ni de atención primaria muy básicos, pues básicamente no hay nada, solamente aquí con darles alimentación, que les, pues por lo menos les dan alimentación, pero eso ha hecho que en este municipio haya, por ejemplo, mucho madresolterismo y mucha prostitución, porque una muchachita tiene 3 muchachitos seguidos y le sostienen casi el mercado para la familia. Entonces, volviendo al tema de la territorialidad, es bien importante lo que propone Andrés. Yo tuve oportunidad de leer tu investigación, me pareció maravillosa. Leí otra que nos había mandado Liliana de la Universidad de Santo Tomás de hace rato, y son muy coincidentes, que el país es un país de regiones, pero el problema es el mismo. Sí. Entonces me parece que desde la ADC debemos nosotros luchar por tener evidencia de cómo es la territorialidad del labipalar hendido en cuanto a pacientes, en cuanto a qué factores generales y medioambientales están incidiendo, en cuanto a qué tipo de personal se necesita para que atendamos esto, qué tipo de estrategias. Entonces yo considero que la ADC puede trabajar mucho en ese sentido. Me parece que es un tema que has tocado y que me parece fundamental para nosotros. No es más y muchas gracias. No, a la doctora, a mi doctora. Tan bella, fue el primer grupo que me tocó del CES y gente hermosa, de grata recordación, gente muy bella, sí. Ustedes no saben lo que fue colonizar un grupo de residentes todos bogotanos colonizando el CES. A ver, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que fue muy fácil. Éramos los bichos raros, nos miraba todo el mundo raro, desde el portero hasta el rector, más o menos. Sí. Pero bueno, en eso está la riqueza de las cosas, en que gente de diferentes partes venga y nos conozcamos entre todos y somos uno solo a la hora de la verdad. Muchas gracias, pues, Andrés, ahí te dejo. No tengo más que decir, pero sigamos en eso de territorializar, que me parece súper importante. No, estamos de acuerdo. Incluso con nosotros
vuelvo y repito, para esto, que es sencillo, sí. Para poder mirar lo de riesgo, que es es que yo creo que Hernán no se conectó, ¿verdad? Porque está muy callado. Claro que me había amenazado, quiero decirle a todos de que me iba a rajar hoy. Debe ser por eso que está tan calladito o escondido. Pero él bien tiene una obsesión grande y el problema un poquito ahí es la seguridad. Para entrar a hacer un análisis de riesgo al derecho en las zonas, por ejemplo, como pues tienen minería ilegal y todo eso, pues hay una parte ahí complicada en tener la seguridad de la gente en campo, pero sí se pueden hacer otras cosas, y incluso también con estas redes de cuidado y de la realidad de los actores. Ahora tenemos una propuesta que está en camino, vamos a ver si nos sale la financiación para manejar la costa pacífica con la Universidad del Valle y con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Pero estamos abiertos, o sea, esa es nuestro trabajo. Yo quisiera hacer dos comentarios que queden ahí como en la grabación, y es lo que dijiste de los pagos prospectivos. Yo tengo una visión no tan alegre de los pagos prospectivos, porque a mí me preocupa mucho la parte del riesgo, que Claro. tú lo mencionaste ahí, pero Claro. las EPS han contenido o han captado el pago prospectivo como un mecanismo de eliminar ese riesgo. Sí, como de lavarse la mano frente al riesgo. Ellas se lo quitan y se lo trasladan de Se lo pronto. trasladan a uno. Entonces, eso, cuando vayan a hacer un pago prospectivo, por favor, miren muy bien, o hacer negocios con pagos prospectivos, hay que mirar muy bien ese riesgo, porque ya el riesgo es más que compartido, es un riesgo que te lo tiran a ti todo. Entonces, Exacto. tienes que tener mucho cuidado con eso. De todas maneras, creo que es algo muy interesante. Lo segundo es de FECOER, estoy completamente de acuerdo. Desde la ADC craneofacial tenemos que yo ya identifiqué algunas de las malformaciones congénitas, como son las craneosinostosis, las microsomías, Sí. la microtia, y por lo tanto yo creo que la ADC nos tenemos que juntar, no sé, de las directivas o lo que sea, juntarnos con FECOER para que ese camino que ellos ya han caminado, pues nosotros nos podamos pegar de ese camino y podamos ir buscando mecanismos para poder utilizarlo en el manejo de estas malformaciones craneofaciales. Así es. Muchas gracias a todos, doctora María Clara. Un fuerte abrazo y mil gracias por estar. A ustedes que estén bien, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Muchas gracias Sí, y feliz gracias. noche. Muchas gracias. Buenas noches.